Saludos, Dios les bendiga a nuestros hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro culto de oración y alabanza. Nuestros saludos y respetos. Estamos transmitiendo desde nuestro templo, Iglesia de Dios Pentecostal, Apocalipsis 4:1, sube acá. Estamos ubicados en el sector Los Peñas, calle Dorado, 1192, San Juan, Puerto Rico. Para oración o petición, escribir en el área de los comentarios o en el cintillo que esté en la pantalla. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Padre. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Te bendecimos, Padre, de manera especial. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Y ahora, hermanos, nuestro hermano pastor con nosotros. Gloria a Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga, más. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo. Estamos en victoria porque es que estamos en la casa del Señor. Si estamos en la casa del Señor, estamos en victoria. Nuevamente, hermanos, nuestro saludo, nuestro respeto a toda esa distinguida audiencia que nos ven cada domingo, ¿verdad?, a través de las redes. Desde aquí le damos un cordial saludo. Bendito sea Jesús. Ya nuestro hermano Rey, ¿verdad?, pues informó de dónde estamos transmitiendo. Desde aquí, desde la Iglesia de Dios Pentecostal, Apocalipsis 4:1 sube acá. Radicada aquí en el barrio Los Peñas, calle Dorado, número 1192, San Juan, Puerto Rico, 00924. Amén. Les soltamos, ¿verdad?, que según vayan pues entrando, ¿verdad?, en lo que tiene que ver la grabación o el mensaje o la transmisión, solamente le pedimos a esa distinguida audiencia, a esos grandes hermanos y amigos, que por favor compartan estos videos. Hace falta compartir estos videos, se necesita compartir estos videos, no pedimos nada más. Lo que pedimos solamente, ¿verdad?, que cooperamos, ¿verdad?, con lo que tiene que ver el reino celestial y, ¿verdad?, y trabajar para la obra de nuestro Señor, que eso es nuestro principal interés. Poder llevar este mensaje para que el Señor siga alcanzando almas para el reino de los cielos. Estamos viendo, ¿verdad?, y damos la gloria a Dios, el número de personas que se conectan. Le damos las gracias, ¿verdad?, de todo corazón de parte de Dios y de nosotros personal de la Iglesia del Pentecostal Apocalipsis 4:1. Y también le damos gracias, ¿verdad?, que estamos viendo un número de personas que están entrando no solamente en Facebook, sino están entrando en YouTube. Vemos que Dios está trabajando, Dios está haciendo su trabajo. Gloria a Dios. Nosotros, ¿verdad?, somos pescadores de almas. Dios llamó a su pueblo, a sus discípulos. A Pedro le dijo, ¿verdad?, que lo iba a hacer pescadores de hombres. Y eso es lo que nosotros somos. Somos pescadores de hombres para el reino de los cielos. Toda la gloria es de Dios. Él se lleva toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el respeto que Él se merece. Se lo lleva el Cristo de la gloria, se lo lleva el Padre Celestial, se lo lleva el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos de justicia en sus manos, tratando de ser primeramente responsables y también de poder llevar a cabo, ¿verdad?, un llamado, un delegado que nos han otorgado para poder llevar esta palabra hasta los confines de la tierra. Y gracias a Dios a la tecnología, porque yo siempre digo, yo sé lo que yo hago aquí, lo que Dios está haciendo detrás de esas cámaras, solamente Dios sabe lo que hace, pero Dios está haciendo cosas grandes. Cosas grandes porque estamos viendo la necesidad de esa gente que entran, amén, a buscar un refrigerio, amén, espiritual, a través de la sana doctrina, la palabra de Dios, y realmente, ¿verdad?, que trabajar para Dios no es en vano. Y le damos las gracias, ¿verdad?, a toda esa distinguida audiencia, amén, por el apoyo, amén, ese apoyo y ese afecto que tienen que tienen con nuestra, amén, iglesia, nuestro templo, amén. Y eso es lo que estamos haciendo, poder llevar a cabo en función, no solamente yo, sino hay hombres y mujeres de Dios
que están llevando a cabo lo que tiene que ver este trabajo, un trabajo totalmente esforzado, responsable, delicado. Amén. Es algo, ¿verdad?, que tenemos que ver y esperemos a Dios, esperemos en Dios que Dios siempre nos dé ese espíritu, amén, de sabiduría y de inteligencia y de sometimiento para que no podamos vender esta palabra. Por eso le damos las gracias a Dios Todopoderoso, sobre todo por el todo, por lo que ha hecho y lo que hará y lo que seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, ¿verdad?, en esta preciosa tarde, ¿verdad?, tengo un pensamiento que llevo días pensando en el asunto relacionado de lo que tiene que ver, como le puse el tema, a la hora de pedirle a Dios qué es lo que le pedimos. Y quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes en Juan 16:23. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, Juan 16:23, alabado sea Dios, leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia, por favor, vamos a estar de pie, pronto nos vamos a sentar. Alabado sea Dios. Juan capítulo 16, versículo, bendito sea Jesús, 16:23, versículo 23. Alabado sea Dios. Si tienes una Biblia en tu casa, donde estés, si no apunta ese texto, amén, ese versículo, después cuando tengas un tiempo, pues razona, medita profundamente en él y sabrás lo que Dios quiere, amén, darte a entender sobre ese asunto. Por eso, en esta tarde, en Juan 16:23, con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicen, aquel día, no me preguntéis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Vamos a orar. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, te damos gracias. Gracias nuevamente, Señor, porque el día de ayer pasó. Hoy es un día nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro Padre. Te damos gracias porque nos diste la oportunidad de llegar a tu casa. Estamos aquí en tu casa, Señor, buscando un refrigerio espiritual, buscando presencia divina tuya, humillarnos ante tu presencia, para que tú nos ayudes, Señor, a alcanzar la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que tú nos ayudes en este tiempo tan difícil, tiempos difíciles, Dios del cielo. Tú nos ayudes por lo menos a permanecer, que cuando te pidamos, Señor, te pidamos lo que te agrada a ti, no lo que buscamos nosotros. Ayúdanos, Dios del cielo, Padre, a seguir hacia adelante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, si no es por ti, Jesús no se moverá. Hay un orden establecido por ti, oh Dios del cielo, Padre amado, el cual tú le diste a tu Hijo para que tu Hijo lo transmitiera a nosotros, a los fieles seguidores, Dios del cielo. Bendícenos grandemente, danos la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el don de ciencia, el poder desarrollar, Señor, tu palabra en este momento. Que este pueblo vea, Dios del cielo, que eres tú el que habla y no los hombres. Guárdanos de todo mal, Señor. Jamás permita que yo use este altar para lo que no tiene que ser, Padre, sino para llevar solamente tu palabra conforme esté escrita, sin añadir y sin quitarle, Padre. En esta hora me entrego una vez más a ti, Señor Dios del cielo. Quítame a mí, ponte tú, llena mi boca, Señor Dios del cielo, Padre. Llena mi boca, Señor, de tu palabra, Dios del cielo, de adoración y alabanza, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados. Oiga bien, oiga bien. Jesús declara que en el futuro los discípulos ya no le preguntarán directamente a él, sino que podrán pedir directamente al Padre en el nombre de Jesús y el Padre les dará lo que le pidan. Y esto me llama mucho la atención porque a veces nosotros no sabemos pedir por muchas razones. Todo lo que hay aquí es que hay que entender. No se le puede llevar la contraria a Dios cuando uno se presenta ante la presencia de Dios.
Uno tiene que aprender a escuchar cuando Dios habla. Uno tiene que aplicarse cuando Dios habla. Uno tiene que someterse cuando Dios habla. Todo tiene que ver un orden establecido por Dios. Quiero informarles que no vamos a sacar a Cristo en ningún momento de lo que tiene que ver la existencia del Padre, sino que tenemos que aprender que hay una ordenanza de la cual Dios mismo, el mismo Jesucristo, le dijo a sus discípulos, amén, que ya directamente no tenían que preguntarle nada a Él, sino que cuando Él se fuera, entonces iba a cambiar y todo va a ser en el nombre del Padre. Todo se le pedirá, mejor dicho, al Padre en el nombre de Jesús. Pero no podemos sacar la esencia divina de lo que tiene que ver el asunto relacionado de cómo nosotros tenemos que pedir. Porque si no, hay una secta por ahí que le llaman los Jesús solo. Yo entiendo cómo pedirían esa gente, porque no están mencionando al Padre, porque ellos mismos dicen que son Jesús solo. Y yo entiendo que están, ¿verdad?, errados, confundidos y perdidos en las Escrituras. Yo entiendo que aquí hay algo que Jesús habló directamente a nosotros, a la iglesia, a su pueblo. Vemos claramente cómo Él hace una aclaración y declara, amén, de que ya a Él no hay que preguntarle nada ni pedirle nada, sino todo lo que pidamos, amén, tiene que ser dirigido al Padre en el nombre de Jesús. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Esa es una de las razones del por qué tenemos que aprender cómo es que vamos a pedir, cómo es que nos vamos a presentar ante la presencia de Dios. Acuérdese que cuando usted habla, usted no habla directamente con Jesús, usted habla al Padre, dicho por Jesucristo. No una vez ni dos veces, sino unas cuantas veces lo recargó y lo dijo bien claro cuando dijo, cuando vayas a orar, amén. Dice que cuando vayas a orar, dice que te metan en tu aposento y cerrada la puerta, orar al Padre en secreto y todo lo que tú le pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, hay que buscar la manera de cómo nosotros, amén, presentarnos ante la presencia de Dios, sabiendo esto, conociendo esto, entendiendo esto. Ahora quiero informarle otra razón de cómo nosotros es que tenemos que pedirle a Dios. Les voy a decir sinceramente de todo corazón, Dios es espíritu. Dios, hermano, cuando usted y yo le vayamos a pedir, debemos saber lo que le vamos a pedir. Pero antes de eso, esto de que yo dije ahora, Jesús declara que en el futuro los discípulos ya no le preguntarán directamente a Él, sino que podrán pedir directamente al Padre en el nombre de Jesús. Y el Padre le dará lo que le piden. Él lo dijo, Él os dará. Alabado sea Dios, el Padre en mi nombre os dará. Amén, que eso es lo que dice el versículo 23 de Juan 16. Esto significa que los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de la oración en el nombre de Jesús, reconociendo su autoridad y mediación. Este versículo se refiere al tiempo después de la resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. En ese momento los discípulos ya no necesitarán preguntarle a Jesús en persona, ya que tendrían el Espíritu Santo para guiarlos y enseñarles. Jesús dijo antes de partir, amén, que Él iba a enviar el otro Consolador que venía de parte del Padre. Y la función del Espíritu Santo, amén, de parte del Padre, amén, es que nos llevará a toda justicia y a toda verdad de parte de Dios. Quiere decir, hermano, que nuestra relación con Dios no tiene que ver nada con cosas materiales, ni terrenales, ni carnales. Las cosas de Dios, nuestra relación con Dios tiene que ver eternamente y para siempre, profundamente, con lo que tiene que ver el Espíritu. Tenemos que ver, hermano, amén, en función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos viviendo en unos tiempos que se pide mucho, pero no sabemos pedir. Estamos pidiendo mal, absolutamente todo lo estamos haciendo al revés. Alabado sea Dios, antes de ser maestros en la palabra, somos niños, amén, tomando leche todavía en la palabra. Por eso es que no hemos entendido nada, porque si se le da vianda te va a jugar.
Amén. Primero tiene que aprender, amén, a relacionar tu vida, mi vida con el Dios del cielo. Amén. Mirar siempre que está Jesús, porque primero es el Padre, alabado sea Dios, porque así mismo Él nos ordenó. Todo tiene que ser a través de su Padre. Cristo, cuando vino a la tierra, nunca se llevó la gloria por sí mismo. Cristo lo que decía es: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido a hacer la voluntad del que me mandó. Amén. Él siempre tenía en su espíritu, amén, la relación con el Padre directamente. Y nunca se llevó su propia gloria, porque siempre le dio la gloria al Padre. Y nosotros, haciendo las cosas correctas como deben ser, y le pedimos a Dios lo que Dios le agrada, dése por seguro que Dios lo dará. Jesús lo dijo: el Padre os dará, Él se los dará en mi nombre. Por eso tenemos que saber, hermano, qué es lo que pedimos. No haga mucho por ahí que quieren meter a Jesucristo o al Dios, la quieren meter aparentemente en las carreras de caballo, en la lotería, en la loto, en el pegapré, lo que se inventaba el diablo, los demonios. Amén. A ver si pidiéndole al Señor, a ver si Dios me da suerte para yo pegarme. Mire, no, usted nunca le pide a Dios, que Dios nunca se lo va a dar. Amén. Uno que lamentablemente está perdido en esa acción. Dime usted si usted se da una cosa de esa por ahí que aparentemente, ¿verdad? Yo sé que las cosas, todo el mundo quiere vivir una vida de provecho, quiere ser una persona, ¿verdad?, importante, quiere vivir, pero vamos a vivir en las cosas del Espíritu. Vamos a buscar las cosas del Espíritu. Vamos a llegarnos a las cosas del Espíritu, porque nada de lo que nosotros queremos, tanto como material como carne terrenal, eso no nos va a salvar a nosotros. Y menos nos va a liberar. Y menos, hermanos, nos vamos a ganar la vida eterna, porque todo eso es terrenal. Amén. Eso proviene del mundo. Pero entonces, cuando Dios quiere, amén, cuando Jesucristo nos da una voz de alerta, cuando Jesucristo viene y nos dice a nosotros cómo es que tenemos que hacer las cosas cuando le pidamos al Padre, cómo el Padre, a la voz de Dios, se va a agradar de lo que nosotros le pedimos. Si nosotros le pedimos cosas justas al Dios del cielo, yo entiendo que el Dios del cielo va a derramar sobre nosotros su espíritu, porque eso es lo que Él quiere derramar sobre nosotros su espíritu. Oiga, esta es una promesa, amén, esto que dice aquí, esto es una promesa de acceso directo a Dios a través de la oración. Vuelvo y repito, en ese momento los discípulos ya no necesitarán preguntarle a Jesús en persona, ya que tendrán el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarlos y enseñarles. Entonces, lo que le dije, esta es una promesa de acceso directo a Dios a través de ¿qué? De la oración. Jesús establece que los creyentes pueden acercarse al Padre en su nombre, reconociendo su autoridad y mediación como el camino a Dios. Por eso vuelvo, en Juan 16:23 revela la nueva relación que los creyentes pueden tener con Dios a través de la oración en el nombre de Jesús, y un acceso directo al Padre con la promesa de recibir lo que pidan conforme a su voluntad. No a la voluntad de nosotros, amén, no a la voluntad, sino a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de nosotros es muy diferente a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son las cosas espirituales. La voluntad del hombre son las cosas materiales, las riquezas, los lujos, los placeres, todo lo que viene, lo que proviene, lo que viene del mundo. En eso es que nosotros siempre estamos pidiendo a Dios, pero no pedimos nada para la salvación, nada para liberación, nada para serle fiel, nada para que fortalezca nuestro espíritu, nada que nos conduzca a Él, nada que nos llegue a Él, nada, hermano, es que Dios quiere, lo que le agrada a Dios. Eso nosotros no se lo pedimos a Dios. Por eso es que hay tanta gente, hermano, que están fartos de fe, porque salen decepcionados. Vienen a Dios a pedirle tantas cosas, pero no le piden a Dios lo correcto. Vienen a Dios, hermano, pidiéndole a Dios que Dios haga y les haga, pero ellos no hacen nada por su salvación. Dios mirando, buscando a ver si hay algo en lo más profundo de su espíritu que pueda estar relacionado con lo que Dios quiere, pero lamentablemente, hermano, no hay nada. En ese versículo 23 del capítulo 16 de Juan, Cristo, amén, nos está diciendo a nosotros que todo, hermano, tiene que ver relacionado, porque si hay algo que es una promesa, es el Espíritu Santo de Dios. Yo me pregunto, nosotros como creyentes, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? ¿Qué es lo que le rogamos? ¿Cuál es el clamor de nosotros? ¿Cuáles son las peticiones? ¿Cuál es la intervención divina que
que ellos quieren que Dios haga en ellos, cuando ellos en verdad no están pidiendo absolutamente nada que tenga que ver con la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermanos, es que estamos en decadencia, por eso es que escaseamos, por eso es que se va la fe, se va todo, muere el interés en Dios, porque a veces le queremos poner hasta tiempo a Dios para que Dios venga a hacer lo que nosotros queramos, porque se lo estamos pidiendo, y como ellos no ven que Dios hace nada, absolutamente nada, ellos se decepcionan, arrancan y se van y se pierden y se olvidan. Amén. Que Dios lo que quiere que primero es nosotros procesemos nuestra vida a través del Espíritu. El Espíritu nosotros necesita ser cambiado, transformado, necesita ser regenerado, necesita ser totalmente, oiga hermano, cambiado por completo de adentro hacia afuera. Eso es lo que necesita y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que nosotros nos pedimos. Pedimos todo. Dios mío, llena los graneros. Señor, bendíceme. Señor, yo quiero esto en abundancia, yo quiero lo otro. La gente se ilusionan de tantas cosas como si pudieran engañar a Dios. Oye, y Dios no es que Dios dé nada. Yo he visto cómo Dios prospera a sus hijos. Yo he visto cómo Dios se deja sentir, hermano. Porque si uno mira lo que Dios ha hecho en nosotros, si uno mira que solamente la bendición más grande que podemos tener nosotros no vino de aquí, de esta tierra. Tampoco fue sacada de esta tierra. La bendición más grande de nosotros vino del cielo. Cristo dejó su trono. Amén. Su trono de gloria lo dejó allí para venir a buscar una humanidad totalmente enferma. Una humanidad que estaba sin fe, sin esperanza. Una humanidad que estaba sin Dios. Amén. Apartada de Dios por completo. Bendito sea Jesús. Y nosotros aún viendo el sacrificio que hizo el Padre a través de su Hijo, que dice que le había dolido. Amén. En su corazón. A Dios le dolió haber entregado a su Hijo. ¿Por qué? Porque se lo estaban masacrando, se iban a masacrar. ¿Qué no hicieron con Jesucristo? ¿Por qué? Por amor a los hombres. Entonces nosotros se nos olvida ese sacrificio en la cruz del Calvario. No miramos ese sacrificio que el Dios del cielo, hermano, nos dio como una esencia, amén, como una recompensa, como una promesa. Ahí Dios mostrando su amor a través de su Hijo, y nadie quiere buscar la existencia ni la presencia, amén, del Padre a través de Jesucristo. Y eso es un problema grande, porque eso nos pasa a todos. A nosotros los creyentes se nos va la guagua. A veces nosotros, hermanos, empezamos a cambiar la mirada, y cuando cambiamos la mirada ya no tenemos intereses en las cosas espirituales, sino empezamos a buscar intereses en las cosas materiales. Ya no le pedimos a Dios: guarda mi espíritu, guarda mi alma, amén, guarda mi entrada, guarda mi salida, guárdame acostar, guárdame levantar. Eso no se lo pedimos, amén, a Dios, sino le pedimos lo que perece. Amén. Dame. Oiga, como si Dios, ¿verdad? Fuera un Dios que se ajustara a los caprichos personales de aquellos que lamentablemente no quieren buscar la esencia viva, que es la esencia de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos claramente, hermanos, cómo empezamos a fallar. Oiga bien. Dice en Juan, ¿verdad? 16:23 revela, amén, la nueva relación que los creyentes pueden tener con Dios a través de la oración en nombre de Jesús. Un acceso directo al Padre con la promesa de recibir lo que piden conforme a su voluntad. En Juan 16:24 me dice: hasta ahora, Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Alabado sea Dios. Antes de la muerte de Cristo, los discípulos podían hablar directamente con Jesús y hacerle preguntas. Después de su resurrección y ascensión, oirán al Padre en su nombre por medio del Espíritu Santo. Oiga, en aquel día no me preguntaréis nada, dijo Jesús. Jesús ya no está físicamente en la tierra. Jesús está, dice, a la diestra del Padre, esperando que el Padre le diga: vete y busca a mi iglesia. Y yo creo que nosotros como creyentes lo que tenemos que estar pendientes es esa palabra de nuestro Padre. Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, que sabemos y entendemos, los que viven en el Espíritu, los que tienen visión,
sabemos claramente que el Señor está a punto de aparecer. Eso a mí no me quita eso a mí, hermano, no me quita ni la menor duda de que ya Cristo está a las puertas. Entonces nosotros debemos pedir cosas que tengan que ver con las cosas espirituales. Amén. Lo físico, hermano, se desvanece. Lo físico se desaparece. Lo físico, amén, es como un trapo de inmundicia. Lo físico, lo que el hombre anhela, lo que desea, eso es migaja que cae en el piso. Mire, hermano, pero la salvación del alma de nosotros no proviene de las cosas materiales, carnales y terrenales. La salvación del alma viene de nosotros ligada a lo que tiene que ver el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros, hermanos, por razones personales nos hemos olvidado de lo que tiene que ver el Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos errando totalmente en el conocimiento de la verdad y de la justicia divina de parte de Dios. Por eso, amado, le pido en esta tarde, hermano, que tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar bien claro que cuando usted, amén, se va a pedirle a Dios, usted se encierra en su cuarto, usted se encierre donde sea, usted se arrodille, se siente, está acostado, amén. Cuando usted vaya a pedir algo a Dios, procure con diligencia, con mucha sabiduría y con respeto, que es lo que usted le pide a Dios, porque aquí hay unos hombres marcados que fueron por Dios, que le pidieron a Dios lo que Dios le agradaba, eso Dios le daba. Pero lamentablemente hubo también gentes, amén, totalmente marcadas, que en esas oraciones y en esas súplicas, en esas plegarias, como usted lo quiere entender, amén, oiga, desagradaron a Dios en el asunto de las cosas que le pedían a Dios. Por eso, hermano, a veces no recibimos como Dios Jesucristo porque no hemos sabido pedir. Gloria a Dios. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Hasta ahora, dijo Jesús, nada han pedido en mi nombre. Pedís y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Con estas palabras Jesús presentó la gran promesa, el privilegio de pasar tiempo con el Padre en oración. La plenitud de gozo, qué cosa más linda. Es un tema recurrente en los escritos de Juan, en Primera de Juan 1:4. Dice en Primera de Juan 1:4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Yo me pregunto, ¿qué le pedimos a Dios? Nosotros necesitamos el gozo del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el gozo del Padre. Nosotros necesitamos el gozo de su Hijo. Amén. Ese es el gozo que nosotros debemos sentir. El mundo no puede experimentar este gozo. El mundo no sabe cuál es este gozo. El mundo no entiende, hermano, cuál es este gozo. Este es un gozo que se cumple en nosotros cuando nosotros lo pedimos con firmeza. Eso no queda ni quita que vamos a pasar tribulaciones, ni pruebas, ni batallas. Pero, hermano, nadie nos puede quitar el gozo. Ese gozo lo da el Padre a través, amén, ¿de qué? De Jesucristo, oiga. Y el motor de nosotros, como digo yo, que es el que nos enciende bien encendido, el Espíritu Santo de Dios. Eso es un fruto del Espíritu de Dios. Y si es el fruto del Espíritu de Dios, es Dios en espíritu. Mire qué cosa más grande. Y a veces yo me pregunto qué es lo que pide la gente. Alabado sea Dios. Hay que pedir del gozo de la salvación. Alabado sea Dios. Está el hermano no gozoso y saber por qué es salvo. Eso nada más nos dice a nosotros que mire, hermano, no hace falta nada más. Amén. No buscar nada más. Amén. No adquirir nada más, porque lo que necesitamos es el gozo cumplido de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo en función en cada uno de nosotros. Y ese es el verdadero gozo, porque el Espíritu Santo es el que nos da el gozo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Con frecuencia insistes en que Jesús llama a sus seguidores a una vida de gozo. Cuando Jesús enseñó a permanecer en el gozo y a obedecer los mandatos del Padre, dijo: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes, amén, y su gozo sea perfecto. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, amén, y vuestro gozo sea cumplido. Alabado sea Dios. Hermano, cosas materiales aparecen después. La palabra dice: buscad el reino de su justicia primero que todas las cosas,
Y dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero la gente quiere las añadiduras adelante. Y esas cosas son las que le desagradan a Dios. La gente quiere dame, 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 dame. Yo te prometo aquello, si tú no me das esto, pues yo no te busco. Si no, pues yo no voy a ningún lado. Porque es que la gente quiere ponerle al Señor las condiciones. Y Dios es el que pone las condiciones. Cuando yo vine al evangelio, hermano, yo vine sin nada. Yo vine totalmente, quiere que le sea sincero, ni ropa tenía, ni zapatos tenía. Yo no tenía absolutamente nada. Yo lo que tenía apenas era una muda de ropa, y lo que tenía eran unos zapatos, que me acuerdo que cuando iba a la iglesia, bendito sea Jesús, los zapatos tenían un roto por debajo, y cuando llovía se me mojaban hasta las medias y los pies. Pero no dejé de irme a buscar el gozo. Siempre me fui a buscar el gozo. Y estuve un tiempo así, con esos zapatos así. Pero mire, hermano, verdad que a veces, verdad, uno humanamente pues le da vergüenza de que alguien le esté mirando los zapatos rotos a uno. Pero yo no me fijaba en eso, ni miraba eso. Yo lo que miraba es que yo tenía una necesidad terrible. Amén, que nada material me lo iba a resolver. Pero cuando yo empecé a buscar ese Señor, oiga, Dios empezó a suplir. Cuando empecé a buscar el Dios del cielo, Dios pegó a suplir poco a poco, un sotecito, un pantaloncito, unas medias, unos zapatos, amén. Empecé yo a levantarme del lugar donde yo estaba caído, y empecé hasta el día de hoy. A mí Dios, lo que me ha bendecido por doquier y donde quiera, oiga, la entrada, la salida, la acostar, levantar, Dios me ha bendecido. Y yo no soy ciego, y veo como Dios me ha bendecido primeramente en mi vida espiritual, no las cosas físicas, porque las cosas físicas, eso se queda, eso perece. Pero cuando uno mira a ese Dios todopoderoso, que es lo que tenemos que entender nosotros, comprender y razonar, amén, qué Dios ha hecho con nosotros, que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Por eso David le dijo bien claro a su propia alma, amén, a su pensamiento, le dijo claramente: alma mía, acuérdate de dónde te sacó y no te olvides, amén. Oye, no te olvides, le dijo, no te olvides. Alabado sea Dios, bendito sea Jesús. No te olvides de su misericordia. El Dios que le servimos, hermano, ha hecho con nosotros lo que Él quiera hacer, pero siempre y cuando nosotros se lo pidamos. Dios no va a hacer nada, absolutamente nada, que usted no, amén, le pida. Y cuando le pida, tiene que pedirle lo justo. Porque Dios primeramente empieza a bregar con nosotros de adentro hacia afuera. Dios empieza a establecer una relación, un cumplimiento, una promesa. Él trabaja, pero trabaja primero con el espíritu que tenemos dentro. Y para que ese espíritu pueda ser también, como si se trabajado, para que ese espíritu pueda ser cambiado, transformado, para que ese espíritu salga del mal al bien, tiene que tener la existencia de lo que se llama el Espíritu Santo de Dios. Nadie se transforma ni se cambia si el Espíritu Santo no está en él. Porque el trabajo del Espíritu Santo, cuando Jesucristo dijo claramente que ahora van a pedir al Padre, era porque el Padre tenía ya algo establecido de una promesa que nos iba a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos coja a nosotros y nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos reprende. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos dice lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo es el que nos dirige. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos hace entender, es el que nos da la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento. Por eso yo pregunto, si nosotros sabemos, amén, pedir a Dios lo que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, le pidamos la realidad, que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas y que rompa este cántaro y que empiece a trabajar con este cántaro y que rompa este cántaro y que haga una vasija nueva, una vasija llena de gloria, de honra, amén, donde Dios se sienta agradecido, amén, donde Dios, amén, le agrade que lo que tú le estás pidiendo es una cosa justa, porque esto no tiene que ver solamente el mero hecho de pedir cosas materiales y materiales y materiales y materiales y materiales. Entonces cuando Dios empieza, amén, a permitir suplir las cosas materiales, nos olvidamos de las cosas espirituales, y cuando venimos ya decimos: Señor, yo no necesito más nada, ya yo tengo lo que yo quiero, ya yo logré lo que yo quiero. Entonces empiezan a alejarse de Dios, a apartarse de Dios, y empiezan a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar, su manera, amén, de relacionarse con Dios, porque dicen: no, ya yo puedo solo. Y ese es el error más grande que muchos cometen, que se olvidan de Dios cuando ya están en la cima, pero cuando estaban en el piso, entonces pedían, amén, justicia de parte de Dios.
cuando están arriba, que tú eres lo que eres porque Dios lo ha permitido, no porque tú eres quien eres. Amén. Nos olvidamos de ese Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque ya empezamos a cambiar lo espiritual por lo material. Quizás tengamos cuentas bancarias, quizás tengo un buen trabajo, quizás tengo un buen sueldo, quizás tengo lo que yo necesitaba, quería por muchos años, ya yo lo logré. Amén. Tengo los graneros llenos, estoy lleno supuestamente de bendiciones, y eso es totalmente mentira, porque cuando uno se aleja del Señor, uno vuelve a la maldición, vuelve a la desgracia, porque ya no hay dirección de parte de Dios. Por eso yo miro todo lo que Dios ha hecho en mi vida con mucho respeto y con mucho cuidado, porque sé que lo que tengo, lo que soy, quien soy y lo que Dios ha hecho es porque Dios ha visto algo en mí, aún siendo malo, porque mira que somos malos con Dios. Dios sigue ahí extendiendo sus brazos de misericordia, amén, y sigue ahí bendiciéndonos. Alabado sea Dios, no por mucho, porque si Dios quiere, Dios bendice a la persona como Él quiere bendecirlo, amén, como lo hizo con Salomón, que lo bendijo grandemente, y le dijo que como él, en ese momento no iba a haber uno como él, y fue así, Dios lo bendijo, y Dios ha bendecido a todos sus hijos, todos los ha bendecido. Lo que pasa que lamentablemente, a veces, si Dios nos da mucho más, amén, ahí es que tenemos, mejor dicho, un problema, porque entonces empezamos a alejarnos de Dios porque ya nos sentimos cómodos. Y eso no es así. Alabado sea Dios. Oiga bien. El gozo es el futuro de la vida llena del Espíritu, de lo que habla Gálatas 5:22. Incluso cuando llega la persecución y los problemas, los que andan por el Espíritu, amén, de lo que habla Gálatas 5:16, son guiados por el Espíritu, también de lo que habla Gálatas 5:18. Oye, los que viven por el Espíritu y andan por el Espíritu, lo que habla Gálatas 5:25, pueden alegrarse y regocijarse, porque su recompensa en el cielo será grande. Amén, de lo que habla Mateo capítulo 5:12. Oiga bien, como Pablo, también nos alegramos al afrontar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza, amén, segura en la salvación, de lo que habla Romanos 5, capítulos 3 y 4. Alabado sea Dios. Si hay algo que tenemos que hacer nosotros, a llegarnos a las cosas del Espíritu. ¿Por qué, si Dios quiere que nos alleguemos a las cosas del Espíritu, por qué nosotros evadimos lo que tiene que ver los frutos del Espíritu? Si Dios nos quiere dar a nosotros primeramente, hermano, como está escrito, Dios nos da dones, pero también nos da los frutos del Espíritu. Pero para darnos los dones espirituales, primero tenemos que tener los frutos del Espíritu. Si nosotros no tenemos los frutos del Espíritu, jamás podemos tener lo que se llaman los dones espirituales. Porque tanto los frutos del Espíritu como los dones del Espíritu vienen directamente de Dios, vienen de parte del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Y esto es algo que según nosotros nos vayamos metiendo con Dios, buscando a Dios, sometiéndonos a Dios, cumpliéndole a Dios, siéndole fiel a Dios, amén, obediente a Dios, Dios va a empezar a derramar esos frutos del Espíritu. Porque eso es lo que Dios quiere darnos los frutos del Espíritu. Y yo digo, amén, y me digo yo personalmente, ¿qué yo hago? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué estoy pidiendo? Amén. Porque si Dios me da los frutos del Espíritu, es porque podemos andar en el Espíritu. Podemos caminar conforme al Espíritu. Podemos actuar conforme al Espíritu. Lo que pasa es que no le pedimos nada espiritual a Dios. Siempre estamos pendientes solamente a las cosas que perecen, amados. Siempre estamos pendientes a las cosas, hermanos, que hay en esta tierra. Siempre estamos pendientes a los lujos, a los placeres. Siempre estamos pendientes, hermano, a todo lo que es en contra de Dios. Y a veces, lamentablemente, es un error bien grande que cometemos, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. En este momento que estamos viviendo,
crucial como este tiempo que estamos viviendo ahora. Ahora es cuando más la iglesia, el pueblo, sus hijos, amén, sus discípulos, mi alma te alaba, sus ovejas tienen que tomar, amén, cargo de conciencia y tienen que buscar la manera de cómo procurar buscar las cosas del Espíritu, porque la persona que no se encuentre sellada por el Espíritu Santo de Dios no se vista que no va. Nadie va al reino de los cielos por apariencia, nadie va al reino de los cielos porque sea un sabio, un inteligente, porque sea una persona totalmente velada, servicial. Es que hay tantas cosas ligadas, amén, que están fuera de los conceptos de lo que tiene que ver relacionado de lo que nosotros le pedimos a Dios, que nos olvidamos que Dios lo que quiere que le pidamos sean los frutos de su Espíritu. Necesitamos, hermano, las obras del Espíritu. Necesitamos, hermano, someternos al Espíritu. Hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles, yo lo entiendo. Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, que honestamente son unos tiempos totalmente rudos, son fuertes, son pesados, mire, hermano, son terribles los tiempos que vivimos, pero yo creo que si nosotros vivimos conforme al gozo del Espíritu, entonces podremos vencer. Oiga esto, Jesús dijo, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Mire qué cosa más grande. Jesús dijo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Mateo 7:7. Jesucristo hace un llamado aquí, un llamado primero a pedir. Y si tú pides, se te dará. Pero ¿qué es lo que tú le pides a Dios? ¿Qué es lo que yo le pido a Dios? Todo está, amén, en saber lo que le pedimos a Dios. Y Jesús está haciendo un llamado aquí, que lo que tú le pidas al Padre, que sean cosas espirituales. Amén. Que no podemos coger este texto y sacarlo fuera de contexto. Por ahí dice que si uno pide. No, hermano, tiene que tener mucho cuidado, porque aquí no se pide, aquí no se está diciendo que usted pida cualquier cosa que tiene que ver con carnal, con terrenal o material. Aquí se está hablando que busque la presencia del Dios mientras pueda ser hallado, pronto que su día está cercano. La palabra dice bien claro que Dios lo que busca son fieles adoradores que lo busquen y lo adoren en espíritu y en verdad. Y esos son los fieles adoradores que Él busca. Amén. Hombres y mujeres que lo busquen en espíritu y verdad. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Tenemos tiempo para someternos, buscar la esencia divina, amén, de las cosas del Espíritu. Por eso el Espíritu, hermano, no se puede sacar de nuestras vidas. Jesús no se puede sacar de nuestras vidas, y menos el Padre se puede sacar de nuestras vidas, porque los tres son uno, esos tres son Dios y son el mismo Espíritu. Y por eso, hermano, nosotros, nuestra relación con Dios no tiene que ver con nada físico, con nada material, con nada carnal, con nada terrenal. Las cosas, hermano, con Dios tienen que ser totalmente dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Si estamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, podemos vivir en esta tierra hasta el día que cerramos los ojos, o hasta el día que el Dios del cielo nos mande a buscar, pero que sea en el Espíritu. Alabado sea Dios. Jesús dijo, buscad y hallaréis. ¿Estaremos nosotros pidiendo buscar ese rostro de Dios para encontrarlo? ¿Estaremos nosotros buscando nosotros serle fiel a Dios para que podamos hallarlo? ¿Podemos nosotros, hermanos, quizás entender y comprender cuál es el asunto, el motivo y la razón de por qué Cristo hace este llamado? Que nos acerquemos a su Padre, que busquemos a su Padre. Amén. Aquí hay algo que me llama la atención también. Dice, llamad, amén, y se abrirá. Amén. Cuando usted llama, cuando usted clama por justicia, bendito sea Jesús. Yo me acuerdo que hace 34 años atrás yo estaba ahí con una vestimenta, unos pantalones cortos, no me acuerdo si era un suéter, chancleta, porque es verdad que una vez se toca a fondo. Alabado sea Dios, con un cigarrillo en la mano, con una cerveza en la mano, amén. Y yo me acuerdo que yo pues le dije al Señor en esa agonía, porque yo viví en esa agonía, alabado sea Dios. Y yo me acuerdo que a mí nunca se me olvida estas palabras, porque mire, fue como si fuese el día de hoy. Yo alcé mis ojos bajo oscuridad, amén, porque era de noche, amén, y vengo y le digo a mi Señor, sin conocerlo, sin saber quién es, porque lo había conocido de oída, como muchos hoy en día lo conocen de oída, alabado sea Dios. Pero me acuerdo que ayer le dije, Señor, levanté mis manos y mi clamor fue, no permita que mi alma se pierda. Cuando yo me miré en mi propio espejo y yo miré quién yo era,
hasta donde yo había llegado, había tocado fondo, alabado sea Dios, bendito sea Jesús. Yo dije, no, aquí, yo dije, ¿sabes lo que yo dije? Yo no vine para esto, yo me debo para grandes cosas. Cuando yo dije eso, que yo no vine para esa miseria a la cual yo vivía, porque ya me sentí un miserable, enviciado, sucio, en chancleta, pidiendo para que el tiempo, me acuerdo, 10 centavos por un cigarrillo. Mi alma te alaba. Yo me vi que yo estaba mal. Reconocí que estaba mal. Y cuando yo me veo así en ese propio espejo, en pantalones cortos, yo dije, Señor, no permita que mi alma se pierda. Y me acuerdo que dije, yo me debo para grandes cosas, yo no vine para esta miseria. Y yo dije, voy a buscar de Dios. Yo hice una decisión, yo dije, yo voy a buscar. Esas son las cosas que a Dios le agrada. Amén. Cuando Dios ve la necesidad, amén, no porque Él nos mandó ahí o fuimos ahí, no, fue porque nosotros quisimos por nuestra voluntad propia. No era la voluntad de Dios. Pues yo entendí, Dios en ese momento me pasó como el rey Nabucodonosor, que Dios le dio lucidez en la mente. Entonces el rey Nabucodonosor reconoció y entendió que había fallado al Dios del cielo. Y Dios le devolvió su mente para atrás. En aquella loquera Dios le preservó la mente. Hasta que después de 7 años me acuerdo que estuvo ahí morando con las bestias del campo. Amén, que su rocío era el techo. Barbú, alabado sea Dios, con las uñas grandes. Amén, actuando y comportándose como un animal. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque se engrandeció, amén, se ensalzó a sí mismo, se proclamó en pocas palabras un Dios y Dios lo avergonzó. Pero Dios le guardó la mente, aún su loquera, Dios le guardó la mente y él pudo, amén, salir de esa loquera cuando él miró hacia el cielo. Amén. Cuando él reconoció, eso fue lo que yo hice. Yo miré así, me acuerdo que levanté las manos como los locos y Señor, no permita que mi alma se pierda. Eso fue lo que yo le pedí a Dios. Alabado sea Dios. Porque yo sentía, amén, que yo venía para grandes cosas. Y hermano, ¿y qué cosa más grande? ¿Qué cosa más grande uno puede tener? No son los ministerios, hermano. ¿Qué cosa más grande? No son los bienes que tú tienes, los que posees. Amén. Cosa más grande no es, amén, todo lo que tú crees que yo he hecho, como dijo el rey Nabucodonosor, todo lo que yo he hecho con mis propias manos, con mi propia fuerza, se engrandeció. Eso no es lo más grande, todo eso es material, terrenal, amén, ligado a la carnalidad del hombre. La cosa más grande es tener a Cristo como su Salvador. La cosa más grande es decirle al Padre, Padre, yo te doy gracias porque diste a tu Hijo por mí. Amén. Pedirle a Dios, darle gracias por tu gran amor. Gracias que aún siendo pecador, amén, tú tuviste misericordia de mí y me perdonaste. Mira, hermano, no hay una cosa más grande que la salvación del alma sobre la faz de la tierra. No la hay. Lo más grande que el hombre se puede conseguir, adquirir, buscar, amén, oiga, es la salvación del alma. Y si nosotros no buscamos la salvación del alma a través de Jesucristo, a través del Padre, a través del Espíritu Santo, no hemos sabido pedir nada. Absolutamente nada hemos pedido para que Dios nos recompense o nos oiga o nos escuche o nos resuelva el asunto. Amén. Por eso es que a veces es mejor comer la palabra, es mejor comerse un bocado suave. Es mejor estar pendiente a las cosas, mire hermano, que son totalmente humildes. Las cosas que son sencillas, las cosas que te pueden dar paz. Mejor comerte, como dicen por ahí pocas palabras, un arroz con huevo frito que buscar un buey engordado. Porque cuando usted está buscando ese buey engordado, lamentablemente usted va a tener un problema serio. Por eso la palabra dice que es mejor comerse un bocado suave que un buey engordado. Es mejor, hermano, vivir en la sencillez, en la humildad del Espíritu de Dios. Amén. Es uno decirle, te doy gracias, Señor, por lo que tengo, por lo que poseo, porque lo me diste. Porque esas cosas que a Dios le gusta, que provienen del Espíritu, darle la gloria a nuestro Dios.
Dios en todo momento. Amén. Y si le vamos a pedir algo, siempre busquemos la manera de pedirle lo justo a Dios, lo que a Dios le agrada. Bendito sea Jesús. Oh, gloria a Dios. Mateo 7, 8, 9 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice en el versículo 9 de Mateo 7, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Dice en Mateo 7, 10, Jesús hace otra pregunta y dice, y si le pide un pescado le dará una serpiente. Alabado sea Dios, mi alma. Y eso no para ahí. Dice en el versículo 11 de Mateo 7, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice él, otra pregunta, Jesús dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Alabado sea Dios, bendito sea Jesús. Esto no se trata de cuando usted si le pide algo justo a Dios, Dios le va a dar una serpiente o le dará una piedra. Dios te dará lo justo, lo que tú le pides, lo que es justo para Dios, lo que le agrada a Dios. Eso es lo que Dios te va a poner en tus manos, en tu camino, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, en tu entrada, tu salida, tu acostar y tu levantar. Ese es el Dios que yo le sirvo. Amén. Esto no es verdad, es como muchos piensan, esto es totalmente espiritual. Jesús dijo en Mateo 21, 22, y todo lo que pidieren en oración, creyendo, lo recibiréis. Jesús lo dijo, todo lo que pidieren en oración, ¿a quién? Estoy diciendo al Padre. Creyendo, lo recibiréis. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibirá, os vendrá. Pero vuelvo y digo, hay que pedir lo que le agrada a Dios. No le pida a Dios que le dé cosas materiales, ni lujo, ni placeres. Ni tampoco que te llene los graneros, los bolsillos. Usted sabe lo que dice la palabra a los que son y viven en el Espíritu. Dice la palabra bien claro, que vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que nosotros se lo pidiésemos. O sea, la necesidad tuya, la necesidad mía, la necesidad de cada cual, Dios sabe ya antes que tú vengas ante Él a decirle, a pedirle, a la voz de Dios, ya Dios la conoce. Quiere decir que eso no nos debe de preocupar. Lo que nos debe preocupar es que cuando nosotros venimos a Dios a pedir, ¿qué le pedimos? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Y yo entiendo, yo comprendo en estos tiempos que vivimos, yo creo que hay que acercarnos a las cosas espirituales. Hay que hacer un llamado totalmente, hermano, a sacudirse el polvo y empezar a buscar las cosas espirituales. Por eso, hermano, no se ven milagros, no se ven sanidades, no se ven nada, porque lamentablemente sin el Espíritu de Dios no vamos a hacer absolutamente nada. Hay que meterse en un vínculo perfecto, amén, de lo que tiene que ver el asunto y pedirle al Espíritu Santo que fortalezca nuestro espíritu para que nosotros podamos, es que poder ejercer lo que Dios quiere en nosotros, que Dios quiere que andemos, comportemos, que vivamos en el Espíritu, no en las cosas terrenales, ni carnales, ni materiales, porque todo eso perece. Es una trampa de parte del enemigo para desviar al pueblo y al mundo de la presencia del fruto del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y de la presencia de su amado Jesucristo. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Oh, gloria a Dios. Juan 14, 13 dice, y todo lo que le pidiera el Padre en mi nombre, ahí está, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo Jesucristo, lo que le pidieran al Padre. Usted ve que Jesucristo, aquí empezamos a entender lo que es el versículo, amén, 23 de Juan 16. Ahora Cristo, amén, cuando se va, Cristo dice claramente, ahora no es a mí que me van a pedir. Yo no sé, ¿verdad? Cuídense de las doctrinas de la secta. Aquí no se puede dividir a Dios como testigo de Jehová, amén, como los Jesús solo. Usted tiene que tener mucho cuidado con esto. No se puede quitar la Trinidad. La Trinidad, hermano, es algo que es la esencia divina del Dios Todopoderoso. Yo creo que Dios nos dio una mente no para que el enemigo venga a jugar con nuestra mente a través de estos falsantes, sino Dios nos dio una mente para que se la pongamos al Espíritu, porque el que nos da la sabiduría, el que nos da la fe, el que nos da el don de creer en Dios es el Espíritu Santo. Y si nosotros, hermanos, estamos fuera del concepto que tiene que ver las Escrituras y nos dejamos enredar porque vienen unos líderes a llevar una doctrina, la doctrina que no es, vamos entonces a dividir, y Dios no es un Dios que se divide. Dios nunca vino a dividir, y menos su presencia del Padre y el Espíritu Santo, porque la palabra dice que estos tres son uno, amén, y Jesucristo dijo,
Amén. Bien claro sobre eso, que son uno, el Padre en Él y Él en el Padre. Alabado sea Dios. Y esos tres hermanos son los que dan testimonio, amén, en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que se ha levantado por ahí. Jamás, hermano, usted de ahora en adelante, cuando usted va a llorar, ciérrese en su casa, donde usted se vaya a encerrar. Métase en comunión con Dios. Pero haga lo que Cristo dijo. Vamos a presentarnos al Padre y no a Jesucristo. Amén. Usted va a orar todo lo que usted quiera. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, lo que usted quiera, 15 minutos. Pero cuando usted termine, Padre, en el nombre de Jesús. Eso es lo correcto. Amén. Lo correcto que Él quiere. Y cuando vayamos a pedir, amén, no te preocupes por lo que tú estás pasando o estás atravesando en ese momento, porque ya Dios lo conoce. Dios lo que quiere es que eche eso por un lado y que empieces a conocer lo que es la voluntad del Espíritu, lo que es la voluntad del Padre y lo que es la voluntad del Hijo. Y cuando usted se mete en esa doctrina de la verdad, en esa sana doctrina, usted va a ver al Dios obrando poderosamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios, hermano, que es totalmente ordenado, y así mismo lo establece Él y así mismo Él quiere que se haga. No podemos llevarle la contraria a Dios a lo que está establecido en el orden profético bíblico de la palabra de Dios. Tenemos que aprender, hermano, que entonces cuando vayamos a pedir, busquemos la manera que estamos pidiendo. Oiga bien, oiga bien. Mire esto. Juan 14:14. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Él lo dijo, pero ¿a quién? Al Padre. Amén. Primera Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está el asunto. Aquí está bien claro el asunto. No es la voluntad de nosotros lo que le pedimos. Es la voluntad de Él. Dice, nos oye. Si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, amén. Oiga, yo vuelvo y siempre recalco que hay que dejar todo por el todo, la necesidad, y buscar la gracia. ¿Por qué? Porque Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No tenemos que empezar a buscar lo que tiene que ver la dirección del Espíritu, hermano. No importa, hermano, si usted tiene hasta hielo en la nevera, agua en la nevera, si usted está endeudado, endeudada, eso lo buscamos nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos sabido pedir, no hemos sabido buscar al Dios Todopoderoso. Pero cuando nosotros entendemos y comprendemos, hermano, como hice yo, que yo no procuré venir en abundancia, porque mientras tenía abundancia, para mí Dios no existía. Hay que ser sincero con Dios. Pero cuando yo vivía escasamente, amén, que me veía sin un peso, sin una peseta, sin un vellón, sin un chavo, después totalmente como yo estaba, ahí me acordé y miré para arriba y de plata, y yo no vine para esto, yo vine y me debo para grandes cosas. Ahí mismo hice un pacto con mi Dios y le dije, no permita que mi alma se pierda. Pero eso no para ahí, porque es fácil decirlo con la boca. Es bien fácil decirlo con la boca, hermano. Y Dios ve la sinceridad de nosotros, Dios ve la humildad, y Dios dice, usted tiene razón. Como pasó también allí en la cruz del Calvario, Dios vio que ese hombre se arrepintió de corazón. Por eso fue que le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios sabe y conoce, amén. A Dios nadie lo engaña. Dios sabía que ahí en mí había un corazón contrito y humillado. Y David lo dijo, un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Jehová tu Dios, tú no lo vas a despreciar. Amén, porque eso es lo que Dios quiere. Dios tuvo que permitir que llegara al abismo, que tocara fondo, amén, que me sintiera el hombre más infeliz de la tierra, amén. Oye, vamos a decirlo así, sucio, para yo poder subir mis ojos y mirar a los cielos y darle un clamor y pedirle al Señor, no permita que mi alma se pierda. El que hoy en día le doy gracias y le daré gracias que no permitió que mi alma se perdiera. Alabado sea Dios. Oiga bien, por eso, y esta es la confianza, primera de Juan 5:14, amén, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Alabado sea Dios, aprenda. Primera de Juan 5:15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que saber cómo pedimos, hermano. Le estás pidiendo al Señor que te transforme, que te cambie. Le estás pidiendo al Señor que esa manera de vivir tuya se la ha puesto en tus manos, o mejor dicho, en las manos a Dios. Le has pedido a Dios que no te sientes, ¿verdad?,
Es como yo decía los otros días, de que vale uno brincar, saltar y correr. Y cuando tú vienes a ver todo lo que tú haces, todo ese brinco, todo ese salto, tú no sientes nada porque te sientes vacío, te sientes vacía. Sientes que falta algo. Porque por más que uno brinque en ese mundo, por más que uno corra, por más que uno quiera, por más que uno corra, hermano, uno se cansa, se agota y se cae. Pero cuando uno viene a Cristo, hermano, no hay que buscar nada, absolutamente nada, las cosas del mundo, porque el vacío, ese vacío te lo llenó Cristo, ese vacío te lo llenó el Padre, ese vacío te lo llenó el Espíritu Santo. Entonces tú te sientes satisfecho, satisfecha, tú te sientes, hermano, amada, querida, querido, amén, amado. Tú te sientes, hermano, que tú ves que a ti no te falta nada, sino que tú sientes que hay un amor que está contigo. Tú sientes, hermano, que hay una seguridad que está contigo. Tú sientes que aunque hayan problemas, que hayan lucha, que hayan batalla, tú sientes que hay una paz que está contigo. Por más problemas que tú tengas, situación, condición, situaciones, hermano, tú vas a sentir el gozo de tu salvación. Tú vas a sentir la caricia, las primicias, amén, de ese Dios que te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz. Tú vas a sentir la protección divina de Dios del cielo. Tú vas a sentir la presencia, amén, de Dios que camina contigo por donde quiera. Tú vas a tener la sabiduría, la inteligencia. Vas a tener, hermano, la que se llama la ciencia, amén, la visión de poder entender y comprender, porque Dios lo que dé sabiduría. Alabado sea Dios, hermano. No se puede despreciar este gozo hay que buscarlo en espíritu y verdad. Hay que empezar a buscar a Dios, hay que empezar a llegarse a Dios, hay que llegarse a Dios, hermano. Que hace usted perdiendo el tiempo allá afuera usted no está logrando absolutamente nada. Cada día las cosas van en peor, cada día las cosas van de mal en peor, cada día, hermano, lamentablemente nos estamos alejando más de Dios, porque hemos venido a pedirle a Dios lo que Dios no quiere que le pidamos. Pídale lo justo y usted verá que Dios hará justicia. Alabado sea Dios. Lucas capítulo 11, versículo 11 y 12 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, amén, le dará un escorpión. Sobre pedir, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Cosas materiales o le estamos pidiendo lo que le agrada a Dios? Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos, amén, dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que dará, amén, el Espíritu Santo a los que le pidan. Eso es lo que tenemos que pedir. Estaremos pidiendo lo que se supone que tenemos que pedir. La intervención del Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu. Mateo 3:8, mire lo que dice: haced fruto, amén, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Mire qué cosa más grande. Yo creo que esos son los frutos que tenemos que empezar a pedir. Los frutos dignos de arrepentimiento, de arrepentirnos y convertirnos ante la presencia de Dios, que son cosas espirituales. Alabado sea Dios. Oiga bien, Filipenses 1:11 dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios, el Padre y el Hijo. Alabado sea Dios, en función con el Espíritu Santo. Santiago 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estos son los frutos. Filipenses, amén. Oiga, perdón, Santiago 3, 17, 18. Qué cosa más linda. Amén. La sabiduría es que es de lo alto, primeramente es pura. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios en este mundo tan perverso. Después pacífica, porque necesitamos tener paz. Amable, benigna, llena de misericordia y de los buenos frutos que son, amén. Oiga, los 9 frutos del Espíritu Santo, que son los más grandes que hay, que nosotros ni eso le pedimos a Dios. Amén. Debemos pedirle a Dios lo que Dios quiere darnos, amén, al que le pida. Oiga bien, los frutos del Espíritu, vamos allá, los frutos del Espíritu. Según Gálatas 5, 22, 23, son primeramente amor, segundo gozo, tercero paz, cuarto paciencia, quinto benignidad, bondad, sexto fe, 7. Oye, qué cosa más grande, mansedumbre, 8 y templanza, 9. Esos son los frutos del Espíritu. Y yo entiendo que debemos pedirle esos frutos al Dios del cielo. Amén.
Esos frutos son los que tenemos que pedirle, porque eso es lo que Dios quiere que le pidamos. Nosotros le pedimos esto a Dios y lo demás Dios se encargará. Debemos pedirle a Dios, amén, esos 9 frutos del Espíritu. Estos frutos son manifestaciones del carácter de Dios y en la vida de quienes se dejan guiar por el Espíritu Santo. Uno, a la hora de pedir, debemos pedir lo que le agrada a Dios para que Él nos conceda nuestras peticiones. Bendito sea Jesús. Oiga bien, ya estoy acabando. Segunda de Crónicas 1:7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quiera que yo te dé. Mire qué cosa más grande. ¿Por qué yo traigo este ejemplo? ¿Por qué Dios permitió que yo trajera este ejemplo? Porque es lo que estamos diciendo, es lo que estamos hablando, es lo que estamos recargando. Tenemos que empezar a pedirle a Dios lo que Dios le agrada y no lo que nos quiera agradar a nosotros, queramos nosotros. Uno debe pedirle a Dios lo que en verdad nos hace falta, que son ¿qué? Esos frutos del Espíritu. Salomón. Segunda de Crónicas, mire lo que dice aquí. Le pidió a Dios, segunda de Crónicas 1:10. Le dijo Salomón a Dios: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque hace una pregunta: ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Alabado sea Dios. Cuando este hombre abre la boca y pide, amén, lo que él necesitaba en verdad, oiga, qué cosa más grande que Dios escuchó su clamor, su petición. Y eso le agradó a Dios. Dice en segunda de Crónicas 1:11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo en tu corazón y no pusiste riquezas, que es lo que busca la gente, bienes, que es lo que busca la gente, o gloria, que es lo que busca la gente, ni la vida de los que te quieren mal, amén, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Dice en el versículo 12, ahí está: sabiduría y ciencia te son dadas. Eso le agradó a Dios. Y también te daré riqueza, bienes y gloria. Pero primero Dios le dio las cosas del Espíritu, porque necesitaba trabajar con un pueblo. Nosotros en este mundo, amén, no somos reyes, somos siervos, somos ovejas, pero necesitamos sabiduría. Necesitamos, hermanos, la intervención del Espíritu Santo para que nos dé el don de ciencia, para que seamos seres inteligentes, para que no vengan a engañarnos, no vengan a confundirnos, a apartarnos de la verdad, a sacarnos de la verdad, porque honestamente hay tanta gente por ahí que tienen una filosofía, amén, que con su filosofía y su palabrería sacan a cualquiera de la verdad. Pero entonces necesitamos tener la unción del Espíritu Santo para poder saber y conocer, amén, los frutos, amén, de esa gente, porque tenemos que escudriñar esa gente. A veces esa gente son de Dios. Por eso, hermano, necesitamos que seguir y buscar esos frutos. Vuelve al 12 de segunda de Crónicas 1. Dice: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes que ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Vemos otra historia de un hombre que, necesitado con una enfermedad incurable por los médicos, Dios no solamente suple las necesidades que tienen que ver, ¿verdad?, con el espíritu, pero también suple las necesidades que tienen que ver con la materia. Y vemos aquí la historia de un hombre que era ciego de nacimiento y se llamaba Bartimeo. Y dice, lo que le pidió a Dios fue lo justo y necesario. Y lo que le pidió a Dios como fue justo y necesario, eso fue lo que le agradó a Dios. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, ¿quién? Jesús, y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre no solamente era ciego, sino que también era un hombre totalmente pobre, pidiendo, amén, amén, porque necesitaba,
además de su ceguera espiritual, necesitaba también una intervención divina de parte de Dios en su, ¿verdad?, en su vida diaria, que era totalmente un mendigo. Alabado sea Dios. Oiga, por eso nosotros tenemos que entender, yo no sé para qué y por qué tú abres tu boca, pero este hombre abrió su boca para que Dios escuchara su situación y su condición y su padecimiento y su enfermedad, todos los males, de lo que muchos, ¿verdad?, no entienden en ese momento, pero él fue que persistente. Marcos 10:17 dice, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire qué cosa más grande. Qué cosa más grande. Lo que hay que hacer es abrir la boca, pero que sea una palabra justa. Lo que Dios quiere escuchar, no lo que tú quieres escuchar o hablar y quiere que Dios haga por ti. Es muy diferente. Oiga, dice en el versículo 48 de Marcos 10, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que están al lado tuyo no saben ni conocen tu necesidad. Lo que dicen es, eso tiene que pasar y le pasó así. Quizás dicen por desobediente, porque yo no sé, no. Aquí se habla que este hombre era un ciego de nacimiento y era pobre en gran manera. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Oiga bien, dice entonces, oiga bien, dice en el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y le llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Dice en el versículo 50, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Y dice en el versículo 51 de Marcos 10, respondió Jesús y le dijo, ¿qué queréis que te haga? Y mire lo que él le dijo. Y él le dijo, maestro, que recobre la vista. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Y eso es lo que en verdad uno tiene que entender y tiene que comprender. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos a Jesús? ¿Qué es lo que le pedimos a Jesús de parte del Padre para que el Padre haga algo en nosotros? Ahora yo no puedo decir, Jesús, ábrele los ojos a este ciego. Ahora no. Ahora yo tengo que usar lo que dice la palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Y él dice, yo lo haré. Alabado sea Dios. Quizás inocentemente, ignorantemente, no tienes conocimiento de la palabra y Dios puede, ¿verdad?, hacerle una excepción y puede trabajar contigo. Pero el asunto del orden establecido por Dios es que hay unas reglas. Hay un orden establecido que Jesús dijo que todo lo que le pidiera para en mi nombre, dice, yo lo haré. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Por eso nosotros oramos. Amén. Y siempre cuando terminamos de orar, decimos, Padre, en el nombre de Jesús. Si se ora por unos enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Si se va a reprender un demonio, Padre, en el nombre de Jesús. Si queremos que Dios haga un milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Pero a veces, lamentablemente, no sabemos pedir porque pedimos en el nombre de Jesús. Y no es así, hermano. Tiene que ser al nombre del Padre. Amén. Primero dirigido al Padre en el nombre de Jesús. Eso es la ley. Él lo dijo bien claro, todo lo que le pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Por eso no se nos puede olvidar ese nombre que es sobre todo nombre. No se nos puede olvidar que entonces la esencia divina es el orden establecido del Padre, que lo hagamos conforme el Padre quiso que se hiciese y como Él ordenó y como mandó. Alabado sea Dios. Cuando hacemos esto, el Espíritu Santo se amén. Hace su trabajo. Bendito sea Jesús. Porque es en el orden establecido por Dios. Mire lo que dice. Jesús dice en Marcos 10. Bendito sea Jesús. 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice, y enseguida recobró la vista. ¿Y usted sabe qué es más grande? Y seguía a Jesús en el camino. Un discípulo más. Alabado sea Dios.
Jesús le dice que se fuera. Él dice, no, ¿cómo yo me voy a ir? Te lo voy a seguir yo por donde quiera que vaya ahora. Alabado sea Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos el poder, la autoridad, la misericordia, el perdón, el amor, amén, sobre lo que Él ha hecho y lo que va a hacer, no solamente con nosotros, sino con todo lo que tú le pidas en el nombre de Él, siempre y cuando tenga la fe, porque Bartimeo tenía fe. Hermano, esto nada más no se trata de que yo tengo que pedirle al Padre, no sé, en el nombre de Jesús, ni en que el Espíritu Santo lo haga, pero también Dios nos va a probar. A veces es verdad que nosotros tenemos fe, que lo que le estamos pidiendo de corazón es verdad, que tú quieres que Dios lo haga, y vamos a ver los milagros, vamos a ver las sanidades, vamos a ver todo lo que tiene que ver el asunto de Dios relacionado a nosotros, porque vimos claramente que este hombre tenía fe, y Jesús se lo dijo, lo entendió bien claro, oye, lo reconoció bien claro, y le dijo, vete que tu fe te ha salvado. Oiga, la fe sin obra es muerta. ¿De qué vale que oremos o hagamos lo que sea? Y si no hay fe, lamentablemente, hermano, no va a haber un efecto positivo de parte de nuestras vidas, porque entonces estamos hablando de la boca para afuera, y esto viene del Espíritu, esto procede del Espíritu, esto es un llamado del Espíritu, esto es una acción del Espíritu. La fe tiene que estar ahí para que esa fe sea totalmente una fe con obra, que le agrade a Dios, y Dios va a hacer el milagro, Dios va a hacer la sanidad, Dios va a hacer la justicia, Dios va a hacer el trabajo, Dios va a hacer lo que tú le pides. Siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a dar lo que tú le pides. Pero las cosas materiales, ni terrenales, ni carnales, ni lo que provenga del mundo, no podemos ligar a Dios ahí, porque Dios no está ligado ahí. Dios está ligado a las cosas del Espíritu, y necesitamos entender eso bien claro, que Dios es Espíritu, amén. Y si tú le vas a pedir a Dios que Dios te transforme, Dios te va a transformar. Si tú le vas a pedir a Dios que te cambie, Dios te va a cambiar. Si tú le pides a Dios que te dé una mente nueva, Dios te va a dar la mente nueva. Si tú le pides a Dios, Dios mío, guarda mi alma, amén, que no se pierda, que no perezca, Dios te va a guardar, porque tú se lo estás pidiendo con justicia y se lo estás pidiendo con fe, amén. Si tú le pides a Dios, Dios mío, dame sabiduría, que no tengo sabiduría, Dios te dará la sabiduría. Es que mire, las cosas del Espíritu es las que nosotros no queremos pedir, y entonces estamos dejando lo que es la gloria, amén, la autoridad, todo lo que tiene que ver con el asunto relacionado a las cosas espirituales, que nos lleve y nos conduce a la salvación de nuestras almas, es lo que el pueblo nos está pidiendo. Y necesitamos entender eso, que tenemos que volver a las raíces, tenemos que volver primeramente a las primeras obras del amor, tenemos que volver a la senda antigua. No podemos dejar esa bendición. El que no quiera que se vaya por donde le dé la gana, pero nosotros tenemos que ser conservadores, hermanos, conservadores de la palabra de Dios, no conservadores de las cosas de la gente. Tenemos que empezar a mirar a Dios. Cuando vayamos aquí en adelante, ahora, de este día en adelante, todo aquel que oiga, que ve este mensaje, pídale a Dios con respeto, pídale a Dios con justicia, pídale a Dios, hermano, con lo que tiene que ver, lo que Dios le agrade. Este hombre, Salomón, le pidió a Dios, y Dios le dio, le concedió, amén, lo que en verdad quería, porque le agradó a Dios. Bartimeo le pidió, amén, que le devolviera la vista, y aunque primero, hermano, se lo estaban, como siempre, hay gente que son unos incrédulos, hay gente, hermano, que tratan de que tú no recibas la bendición, hay gente de que tú no quieras la bendición, hay gente que te apartan de la bendición, hay gente que te apartan de la justicia por las palabrerías de ellos, como pasó con Bartimeo. Después tuvieron que aceptar, que decía así, ven que el maestro te llama, te está llamando. Los que primero se opusieron, después tuvieron que irse a favor de la justicia, porque Bartimeo quería justicia, y Dios le hizo justicia a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios hace. Dios hace justicia, amado. Dios nos hace justicia. Tenemos que buscar la manera de cómo mirar, buscar, entender, comprender, aceptar lo que tiene que ver, lo que es justo cuando le pedimos a Dios. Tiene que cambiar la manera de las oraciones. Tiene que cambiar el método del clamor. Alabado sea Dios. Y usted verá que Dios va a seguir haciendo lo suyo. Termino con esto, amado. Jehová, en el Salmo 146, 8 dice, Jehová abre los ojos de los ciegos
Jehová levanta a los caídos y Jehová ama a los justos. Salmo 146, versículo 8, y Santiago 4:3 dice: pedid y no recibid, porque pedid mal. Mira qué cosa más grande. Santiago 4:3, pedid y no recibid, porque pedid mal. No podemos pedir para gastar para nuestros deleites, los deleites de la carne, sino tenemos que pedir para las cosas del Espíritu. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. Dios bendiga a toda esta extendida audiencia. Por aquí dice salud por doña Gladys, don Félix, Julio Enrique Vega, María Gutiérrez, Marisa Piñero, Juan Mariel, Joaquín López, amén. Bendito sea Jesús. Aquí dicen, ¿verdad?, que están viendo el video Juan Alberto Pereira, Elizabeth Dómenes, nuestro amigo y hermano, amén. Nos da un saludo desde Detroit. Estos son la familia de nuestro hermano Andrés y nuestra hermana Isabel. Dice Aida Quiñones lo está viendo, hermano de nuestro templo, dice lo estoy viendo, gloria a Dios. Y aquí dice Isabel Rodríguez, dice Dios los bendiga, amén, pastores, bendición, gloria a Dios, bendito sea Jesús. Y vamos a orar, gloria a Dios, vamos a orar, amén, vamos a estar de pie y vamos a orar, gloria a Dios, gloria a Dios. Y oremos, hermano. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, nuevamente oramos, Señor, por estas peticiones, por estos hermanos que se han conectado, por todas aquellas vidas, Dios del cielo, Padre, que se encuentran en situación de enfermedades, padecimientos, condiciones. Atamos y reprendemos nuevamente todo espíritu de enfermedad, todo aquello que se haya ligado a estos cuerpos. Señor, esos cuerpos no los crearon las enfermedades, sino tú fuiste el que creaste esos cuerpos. Y por el poder de tu palabra, amado Dios, amado Padre, según está escrito en tu palabra, así mismo queremos hacerlo. Atamos y reprendemos, amado Dios, todo espíritu de enfermedad. Lo atamos y lo reprendemos y lo echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, sobre todo, Dios mío, por lo que has hecho y que esta palabra haya sido difundida. Señor, aquellos que la necesitan en esta hora, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes que me vaya, el domingo que viene va a estar con nosotros la evangelista, hermana y amiga, hermana Aida Licea, juntamente con su amado esposo, el evangelista Carlos Guadalupe. Ellos son los que tienen, ¿verdad?, este domingo que viene, especialmente nuestra hermana, tiene la predicación. Exhortamos, ¿verdad?, a nuestra distinguida audiencia, amistad y amigos, que si no tienen compromiso ese domingo, pase por aquí, dése la vuelta por acá, para que usted se sienta también compartícipe de las bendiciones que Dios tiene para derramar a su pueblo. Le soltamos, ¿verdad?, que si no tiene nada, amén, ningún tipo de compromiso, le hacemos la invitación desde ahora. También, mañana lunes, a través de Ministerio Evangelístico Cristo, la Luz del Mundo, amén, estará a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, entre hermano evangelista Carlos Guadalupe, llevando ese estudio que tiene que ver con el rapto o el levantamiento de la iglesia, como usted lo quiera entender, pero ahí estará nuestro hermano Guadalupe a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, por la plataforma de Facebook. En la misma hora también por Criluz TV va a estar ahí también nuestro amigo y hermano Carlos Guadalupe, hora de Puerto Rico, a las 8 por ambas plataformas, por Facebook y también por YouTube. Entre ahí y también, hermano, le pedimos, ¿verdad?, humildemente, que compartan esos videos. Compartan esos videos para que Dios siga trabajando, porque yo sé que Dios está trabajando y la gloria es de Él. Y si nosotros, ¿verdad?, tenemos esa oportunidad de poder escuchar estos mensajes, estos estudios, amén, de parte de Dios por estos hombres y mujeres de Dios, yo creo que nosotros debemos ser, ¿verdad?,
más que agradecido y compartir estos videos. Por eso, hermanos, así pues nos vemos el domingo que viene y que la paz de Dios sea con ustedes. Y ya acuérdense, en el domingo que viene estará con nosotros la evangelista, amén, Aida Licea, en el mensaje. Dios me les bendiga y nuestro hermano Rey por aquí. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso mensaje, hermano, que nos edifica y nos ayuda a caminar. Hermano, vamos a orar para despedir este culto en oración. Vamos a ponernos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por llenarnos con tu presencia. Te agradecemos todo lo aprendido por medio de tu palabra. Ayúdanos en tu voluntad. Bendice a cada uno de los hermanos en este caminar. Padre, te pedimos que este mensaje llegue y toque cada corazón por medio de estas plataformas. Padre, ayúdanos a reconocer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre, nos despedimos, pero no de tu presencia. Guíanos a nuestros hogares. Que tu Espíritu Santo continúe bendiciéndonos. Todo esto te lo pedimos en el dulce y amado nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos unos a los otros. Gloria a Dios.